Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy domingo 15 de noviembre del 2015, nuestra lección lleva por título Los reinados de Manasés y Amón. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le agradecemos nuevamente porque usted nos ha dado la oportunidad de terminar una semana y de iniciar, Padre bendito, nuevamente con una nueva lección, así que le suplicamos que sea usted nuestro director al iniciar esta semana, que bendiga su palabra y que lo que aprendamos a través de la lección de escuela sabática nos ayude a ser mejores hijos. Gracias por su compañía, le rogamos una bendición especial por las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren y por sus hijos en el mundo entero que sufren en este momento, Señor. Quédese pues con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los reinados de Manasés y Amón es el estudio del día de hoy. Y bueno, estamos iniciando el estudio de la lección número 8 titulada Las reformas de Josías. El texto para memorizar lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Estas palabras, ¿verdad? Nosotros entendemos que son dirigidas a la persona de Josías. Josías, a pesar de que venía de la idolatría, de la paganidad, fue un hijo criado en medio de toda esta apostasía que vivía el pueblo del Señor. Sin embargo, sabemos que él, además de haber reconocido a Dios como su creador, él implementó una reforma que al parecer a la vista humana pareció como drástica. Sin embargo, él lo único que estaba haciendo era la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él sí comprendió lo que Dios quiere de sus hijos al estar al frente de su pueblo. Y en cuanto a los reinados de Manasés y Amón, el día de hoy vamos a aprender quiénes fueron estos hombres. Nosotros anteriormente ya habíamos estudiado algo referente a Manasés y Amón, y nosotros sabemos que Amón fue el padre de Josías y Manasés fue el padre de Amón, o sea que estamos hablando del padre y del abuelo de Josías. Estos dos hombres fueron reyes en el tiempo del pueblo del Señor. Sin embargo, estos dos hombres hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Probablemente nosotros quisiéramos ver el porqué o el motivo por qué estos hombres, a pesar de tener un conocimiento de nuestro Padre Celestial, ellos realmente pues buscaron sus propios caminos. Si vemos a través de lo que hemos estado estudiando, el pueblo del Señor siempre está inclinado a buscar dioses ajenos, dioses paganos, construye o hace con sus propias manos ídolos de metal, de madera, porque realmente se ha olvidado de los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Esos mandamientos que fueron implementados desde la creación del mundo, el pueblo se ha ido olvidando. Nosotros lo hacemos también en nuestro tiempo. Nosotros nos olvidamos de los mandamientos del pacto de amor y de misericordia que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros como su creación. Nosotros ahora lo conocemos ese pacto de amor a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos en ese entonces conocían el pacto de nuestro Dios a través de todas las enseñanzas, a través del testimonio que habían experimentado sus primeros padres cuando fueron sacados de la esclavitud, cuando Dios los llevó por el desierto, cuando les bendijo con el maná y les recordó guardar sus mandamientos. También en el libro de Éxodo eso lo podemos encontrar, y nosotros vemos allí cómo Dios ha estado presente tratando de recordarle a su pueblo cuál es su mandamiento, cuáles son sus estatutos que él desea que nosotros guardemos, ¿verdad? Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 33, y vamos a entender un poco más a fondo quién era Manasés, qué características o qué cualidades resaltaron de este personaje como rey, el abuelo de Josías, del cual vamos a hablar
en esta semana. En esta semana vamos a aprender cuáles fueron las reformas que aplicó Josías en su reinado. Ya conocemos un poquito sobre quién fue Josías. Hoy vamos a conocer un poquito sobre Manasés y Amón. Entonces leemos en el capítulo 33, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Este hombre no se conformó con olvidarse de los preceptos de Dios, sino que todos los altares que su padre Ezequías había derribado, porque sabía que eso no era de acuerdo a la voluntad de Dios, él los reconstruyó y levantó altares hacia los Baales, hacia los dioses paganos. Hizo imágenes de Acera, la diosa a la cual ellos, la gente que no conocía a Dios, era quien adoraba a esta diosa. Y también adoró al ejército de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que hizo semejanza o hizo imagen a la semejanza de la luna, las estrellas, el sol, y entonces les rindió culto. Realmente la idolatría que existía en el corazón de este hombre era bastante extensa en cuanto a lo que él perseguía, o a lo que se había desviado su visión después de haberse olvidado de los preceptos de Dios. Siento que su propio padre había dejado como ejemplo el no seguir a otros dioses, el no edificar lugares altos para presentar sacrificio, porque eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el verso 4 dice: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Cuando Dios bendice a Jerusalén y él declara su propiedad a Jerusalén y permite que los hombres entiendan que es su nombre quien va a ser adorado, que es el nombre de él quien va a ser reconocido en ese lugar. Y cuando llega un rey llamado Manasés y derriba echa por tierra este mandato divino, y él hace su voluntad, porque él creía que si así sobresalía, él manifestaba su poder, pero se estaba olvidando de que Dios había dado una orden, un mandato, el cual él estaba pisoteando. Entonces él edificó altares, y ahí en esos altares que él edificó en la casa del Señor, puso la semejanza o las imágenes de los astros para ser adorados en los atrios de la casa de Dios. Esto es bastante peligroso. ¿Hasta dónde llegó la idolatría de este hombre? Y otra cosa bien interesante que nos dice el libro de Crónicas es que él pasó a sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Entonces nosotros podemos ver aquí que ellos comenzaban a creer en adivinaciones, en agoreros, en todo lo que Dios le había dicho, ordenado a su pueblo que no siguiera. No debían de seguir agoreros, a adivinos, a encantadores. Y entonces este hombre Manasés no le importó, él comenzó a poner en práctica todo eso, y por eso dice la palabra que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira misma de nuestro Padre Celestial. Realmente esto era como una burla. Si Dios nos está diciendo que no hagamos algo porque él no lo va a permitir, o no va a tener tolerancia, o se va a retirar su mano poderosa de nosotros, o su misericordia no va a ser sobre nosotros, y nosotros lo hacemos, es como si nos estuviésemos burlando de nuestro Creador. Si nosotros hemos reconocido que nuestro Padre Celestial es nuestro Creador, que Él nos ama, que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros, entonces debemos de prestar oído a sus mandatos y no a hacer lo que nuestro corazón nos dice, porque hemos estado aprendiendo en esta lección que engañoso es el corazón del hombre, y el único que puede escudriñarlo pues es nuestro Dios todopoderoso. Vemos así en el libro de Segunda de Crónicas, en este capítulo 33, todo lo malo que hizo Manasés delante de los ojos de Dios. Aparte de eso, él construyó una imagen, la cual fundió en fuego y la puso en la casa de nuestro Padre Celestial, en el templo de nuestro Padre Celestial. Este templo había sido dedicado y había, pues de alguna manera, perpetuado el nombre del Señor a través de cuando fue el reinado de David y Salomón.
y esta casa de Dios en Jerusalén había sido elegida exclusivamente para adorar a Dios, y la orden había sido dada a todas las tribus de Israel para que permanentemente lo único que permaneciera sagrado en ese lugar, sin tener que poner alguna otra cosa, era el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos cómo Manasés echó por tierra este mandato, lo pisoteó, y entonces él hizo su voluntad, y por eso dice que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces nuestro Señor, al ver todo esto, pues es lógico que se airó. ¿Por qué? Porque estaba pisoteando la ley que fue dada en el monte Sinaí, los estatutos que habían sido otorgados por nuestro Padre Celestial desde la creación del mundo, los preceptos que habían sido dados a través de Moisés. Manasés realmente hizo extraviar al pueblo judío, al pueblo de Dios, a los moradores de Jerusalén, para hacer el mal. Como rey, él guió hacia un camino equivocado a la nación que Jehová había constituido como su pueblo, y por tal motivo nuestro mismo Dios destruyó, ¿verdad?, delante de los hijos de Israel a esta gente que había hecho lo malo delante de él. Entonces, cuando Jehová habló a Manasés y a su pueblo, estos hombres de este tiempo no escucharon la voz de Dios, no escucharon porque estaban enajenados en su pecado, estaban envueltos por el enemigo de Dios. Ellos ya no veían con claridad cuál era la palabra de Dios, ellos ya seguían lo que su corazón les dictaba, y lo que su corazón les dictaba eran cosas perversas, porque era idolatría, era paganidad, y eran otros principios que estaban fuera del dominio de nuestro Padre Celestial, que estaba fuera de su misericordia y de lo que Él había mandado que se guardara. Nuestro Padre Celestial por eso permitió que los generales del ejército del rey de los asirios fueran a Judá y tomaran preso a Manasés con grilletes y lo ataran con cadenas y se lo llevaran a Babilonia. ¿Por qué permitió esto nuestro Padre Celestial? Porque ya no había otra manera de hacer entender a este rey qué tan mal estaba desviando su camino. Fue puesto en angustia, y esta angustia, esta desesperación que vivió Manasés siendo prisionero de los enemigos, siendo prisionero de los asirios en Babilonia, esto lo llevó a acordarse de Dios y se humilló de todo corazón en la presencia del Señor, recordó quién era el Dios de sus padres y oró a él. Y Dios en su infinita misericordia, dice las Sagradas Escrituras, que escuchó la oración, restauró Jerusalén, restauró su reino, y entonces Manasés reconoció que Jehová era el único Dios todopoderoso a quien debe rendirse la honra y la gloria. Entonces nosotros aquí vemos que Manasés, después de que hizo todo lo malo, todo hasta donde su mente perversa lo llevó, él cuando fue puesto en prisión, cuando fue de alguna manera prisionero en manos enemigas, entonces reconoció y se acordó de quién era Dios, Dios nuestro Señor Jehová, el Dios de todo el universo, nuestro Creador, nuestro Padre eterno. Él entonces reconoció y Dios perdonó su pecado porque vio que su arrepentimiento era genuino. Después de esto, dice el verso 14, que edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó también los dioses que habían puesto, dioses ajenos, los ídolos que había metido a la casa de Jehová, y todos los altares altos que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y echó todo eso fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Era la perversidad espiritual tan extrema que, a pesar de que el mismo rey ordenó que se olvidaran de todo eso, el pueblo seguía haciendo sacrificio en lugares que Dios no había mandado presentar sacrificio. Todos los demás hechos de Manasés, su oración a nuestro Dios y las palabras de todos los videntes que hablaban en el nombre de Jehová del Dios de Israel, todo esto dice que quedó registrado en las actas de los reyes de Israel.
sus oraciones también se registraron, como el testimonio de cómo fueron escuchadas sus oraciones y cómo fueron perdonados todos sus pecados, pero también hay escritos que corroboran los pecados que cometió Manasés, su prevaricación, los sitios donde edificó sus lugares altos y donde puso sus imágenes de acera y sus ídolos antes de que se humillase ante el Señor, antes que reconociese quién era nuestro Padre Celestial nuevamente y le rindiese el tributo y el honor, la honra y la gloria que se merece. Después de todo esto, Manasés murió, fue sepultado con sus padres en su casa, y entonces en su lugar se levantó como rey su hijo Amón. Amón, que es el padre de Josías. Amón, sin embargo, comenzó a reinar a los 22 años, y Amón, cuando comenzó a reinar, él a sus 2 años que reinó Jerusalén, comenzó nuevamente a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, así como lo había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios nuevamente y sirvió a los ídolos que su padre había hecho en un principio. Entonces vemos aquí cómo este cáncer de pecado se fue extendiendo al corazón de Amón, y aunque vio lo que su padre pasó, él no aprendió la lección y él volvió a caer en ese error. Lo peor de ello es que él nunca se humilló delante de Jehová, nunca reconoció su pecado, así que él no aprendió cómo su padre se humilló delante de Jehová y reconoció su pecado para ser perdonado. Este hombre, Amón, que es el padre de Josías, él nunca recapacitó ni nunca revocó su servicio al tributo de nuestro Dios, a la honra de nuestro Dios, y por tal motivo su pecado lo alcanzó, porque conspiraron contra él sus propios siervos y lo mataron en su propia casa. El mismo pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, mas sin embargo el rey que sucedió a Amón, pues sabemos que es Josías. Ya no se dice mucho más de Amón, sencillamente que no puede volverse a repetir todas las perversidades y toda la idolatría que volvió a practicar este hombre y que nunca se arrepintió. Entonces vemos aquí cómo el reinado de Manasés y Amón delante del Señor, más allá de todo lo que podemos analizar, pues nos deja ver cómo nosotros podemos ser fácilmente arrastrados por Satanás y podemos llevar a la idolatría a muchas personas. Si somos líderes de alguna iglesia y no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, nosotros podemos arrastrar a esta gente a la perdición. Y tal vez nosotros podamos arrepentirnos como Manasés y Dios tenga misericordia de nosotros, pero tal vez nosotros podamos permanecer con la ideología de Amón y nunca arrepentirnos. Pero no olvidemos que así como el pecado de Amón lo alcanzó y murió en manos de sus propios siervos en su propia casa, eso nos puede suceder a nosotros también. Entonces nosotros podemos ver a través de este estudio lo que Dios quiere decirnos para que no padezcamos de la misma manera. Nos presenta testimonios de hombres que hicieron su voluntad y que terminaron en manos enemigas, ¿verdad? Dice el comentario de la lección: sin ninguna duda, ser arrastrado a Babilonia con ganchos y cadenas de bronce ciertamente lograría hacer que un hombre repensara su vida. Manasés se arrepintió realmente de sus malos caminos y cuando fue restaurado al trono, procuró reparar el daño que había hecho, pero el daño era mayor del que pudo imaginar. Pero este arrepentimiento, por notable que fuese, fue demasiado tardío para salvar al reino de las influencias corruptoras de los años en que se había practicado la idolatría. Muchos habían tropezado y caído, y para no volver a levantarse. Y aún más triste fue que entre los que fueron impactados por la apostasía de Manasés estuvo su propio hijo Amón, quien ocupó el trono después de la muerte de su padre e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había servido. Peor todavía, a diferencia de su padre, Amón nunca se arrepintió de sus malos caminos. Sí, es lo que estamos comentando ahorita. Profetas y Reyes, en la página 282 podemos encontrar un poquito más amplia la visión de este estudio. Puede enriquecer un poquito nuestro entendimiento y ver cómo el arrepentimiento lamentablemente solo pudo notarse en la vida de él, porque en la vida de la gente
No, la gente fue arrastrada por la idolatría, incluyendo su propio hijo. Esto es lamentable porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él dice que Él desea que todos nos arrepintamos para tener vida eterna, ¿verdad? Él no quiere que nos perdamos, pero el enemigo de Dios quiere que todos nos perdamos y muramos para siempre con Él. Sin embargo, Dios está presto en su infinita misericordia. Si nosotros hemos cometido algún pecado, dice que si nosotros confesamos el pecado que hemos cometido, Él es fiel y justo para perdonarnos, y lo podemos ver en el testimonio de Manasés. A pesar de todo lo malo que hizo delante de los ojos de Dios, cuando él se arrepintió, él fue perdonado. Pero también vemos la diferencia en la vida de su hijo Amón. Él cometió los mismos pecados de su padre, aun viendo el testimonio de su padre, aun viendo que por causa de su prevaricación, por causa de su idolatría y paganidad, por olvidarse de los preceptos, estatutos y leyes de nuestro Padre Celestial, fue tomado por los enemigos y fue arrastrado de la manera más humillante y llevado a prisión. Esto lo hizo recapacitar, pero aún Amón, viendo este testimonio, él no recapacitó. Él se enajenó en su pecado y murió con su pecado. Por tal motivo, él no recibió el perdón de Dios. Esto es algo que nos debe de hacer reflexionar, porque nosotros podemos alegrarnos ahorita que tenemos vida, y no importa la vida que estemos llevando, siempre y cuando nos sintamos bien podemos alegrarnos, pero si estamos cometiendo pecado delante de Dios y no nos arrepentimos, no vamos a tener cómo reclamar el por qué Dios no tuvo misericordia de nosotros cuando Él venga por sus hijos, que a pesar de todos los pecados que cometan, si se arrepienten van a ser salvados. Si nosotros estamos cometiendo pecado o cometimos algún pecado, si nos arrepentimos, igual Dios nos va a perdonar y nos va a otorgar la vida eterna. Pero si no nos arrepentimos, no importa que nuestro Señor Jesucristo haya pagado el precio de nuestra vida para vida eterna. No importa eso, si nosotros no nos arrepentimos, nos estamos negando nosotros mismos la oportunidad de vivir para siempre con nuestro Creador. Así que es bien importante que comprendamos este testimonio para beneficio nuestro. Dios quiere que nosotros no vivamos en ignorancia, y es por eso que Él permite que escudriñemos su santa palabra y aprendamos de los testimonios de la gente que vivió en antaño. Así que les invitamos a reflexionar juntos a través de la escuela sabática de esta semana, y que Dios nos ayude también para recapacitar, para arrepentirnos a tiempo, ahora que tenemos el tiempo de gracia. Sabemos que Cristo está muy próximo a venir y lo estamos viendo con las señales que están sucediendo en nuestro alrededor, en nuestro entorno, y sabemos que la palabra del Señor se está cumpliendo, así que sabemos que Él viene muy pronto. Y es momento de arrepentirnos y de volvernos de nuestros malos caminos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla si tienen algún mensaje, algún pedido de oración, alguna pregunta. Y pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Les deseamos un excelente día y nos escuchamos el día de mañana. Amén.